Que Dios le bendiga. Sabemos que en el video pasado yo estuve hablando de 7 errores que no debemos hacer al predicar y enseñar la palabra de Dios. Hoy estaré hablando del error número 6, acerca de la gritería de muchos predicadores al predicar. No predican decentemente, sino que gritan. Y muchos dicen de que esa es la unción de Dios, pero error, porque eso no se trata de la unción de Dios. Aquellas personas que no leen ni estudian Biblia dicen esas cosas. Porque ahí tenemos el ejemplo de Jesús, el Hijo del Dios viviente, donde dice en Isaías capítulo 42, versículo 1 y 2, donde el Señor habla, el Padre, a través del profeta Isaías: "He aquí mi siervo amado, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. Yo le sostendré, pondré sobre él mi espíritu. Traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles". El versículo 2, donde dice que no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. La parte donde dice no alzará su voz, en el original hebreo no aparece así escrito, sino que dice no exclamará. Y sabemos que la palabra exclamar proviene de la palabra exclamor, que significa un grito o gritar para demostrar un sentimiento o una emoción. Porque podría contradecirse la Biblia, porque en San Juan capítulo 7, versículo 28 y verso 37 vemos en 2 oportunidades a Jesús alzando la voz, enseñando la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo alzaba la voz al enseñar y al predicar la palabra, para que las personas pudieran escuchar, ya que en aquel tiempo se reunía mucha multitud. Entonces, a pesar que él alzaba la voz, no gritaba, porque gritar y alzar la voz son dos términos distintos. Porque gritar en el diccionario español significa subir la voz más de lo normal. Es decir, gritar demasiado hasta enroquecerse, ponerse rojo como un tomate y que se le vean las venas en la frente y en el cuello. Eso no lo hacía Jesús al predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque ¿qué podían pensar en aquel tiempo la multitud? Pensarían de que Jesús era un agresivo. Porque los predicadores que predican de esta manera, las personas inconversas piensan de que están hablando agresivamente, con ira, porque la gritería es sinónimo de ira y también simboliza el juicio de Dios y la ira de Dios. Lea Isaías 42, versículo 13 al 15, para que usted se dé cuenta. Otro dice no, porque en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 1, Dios le dijo a Isaías de que alzara su voz como trompeta y clamara con voz a cuello. Sí, Dios le dijo eso a Isaías. Y hay otras malas versiones que dice en el mismo pasaje de Isaías 58:1, gritad fuerte y alza tu voz como trompeta. Pero en otra versión no lo dice así, como por ejemplo en el original hebreo, sino que dice: clama con tu garganta y alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es muy distinto. Entonces, clamar con la garganta y alzar la voz como trompeta no es gritar, sino alzar la voz de una manera más decente para que las personas te puedan escuchar, así sea que estén de lejos. Es muy distinto la cosa. Pero Jesús, cuando hablaba a los fariseos con autoridad, lo hablaba con grito. No, eso no se refiere a grito. Una cosa es hablar con autoridad y otra cosa es gritar. Entonces muchas personas que no estudian Biblia ni leen Biblia hablan de esta manera. Lea Biblia, estudie Biblia para que usted se dé cuenta, mi amado hermano. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que marcar la diferencia para las personas que están en el mundo. Yo hace tiempo estuve respaldando una campaña evangelística y cuando pasaron a un pastor para ministrar, resulta que empezó a gritar y a gritar de una manera extravagante, que las personas inconversas lo que hacían era reírse y decían mi alma, y decía que estaba lleno de demonios de la manera que predicaba y que gritaba. Entonces, mi amado hermano, estamos dando mal ejemplo.
No con esto quiero decirle de que usted va a predicar en muy baja voz, ni le va a cantar, ni le va a dar la gloria a Dios en muy baja voz. No, usted alce su voz y dele la gloria a Dios. Usted cuando predique, alce su voz. Pero no grite de una manera indecente, que es muy distinto a alzar la voz. Como le dije, gritar y alzar la voz son dos términos distintos. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a la gente inconversa, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Ningún ejemplo. Si aquellos noticieros que dan las noticias por la televisión y por las redes sociales hablan decentemente, de una manera clara y sencilla, que las personas pueden entender, ellos lo hacen para las cosas del mundo, ¿cuánto más nosotros para las cosas de Dios? No hay necesidad de gritar tanto para predicar y enseñar la palabra de Dios. Eso es algo indecente. Ni casi se entiende el tal predicador cuando está predicando de esa manera. Ahora muy bien. En Isaías capítulo 42, versículo 1 y 2, no solamente se refiere a esto de lo que le estoy explicando, sino que también se refiere a otro concepto. Cuando Jesús sanaba a los enfermos y libertaba a muchas personas, Él les encargaba rigurosamente de que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice: no contenderá, ni voz se hará, ni hará oír su voz en las calles, acerca de mi siervo amado, mi escogido, en el cual mi alma tiene contentamiento. ¿Sí? A ese concepto también se refiere. Y no solamente se refiere a ese concepto, sino que también se refiere de que Cristo no iba a ser un Cristo agresivo, gritón, ni problemático, sino de amor, lleno de misericordia y de verdad. Y cuando Jesús predicaba y enseñaba, Él predicaba y enseñaba con amor y con humildad a sus discípulos como a la multitud. En aquel tiempo en Israel y aún a los fariseos. Pero a los fariseos sí le exhortaba y le hablaba por la verdad, con autoridad. Y muchos confunden la autoridad con la gritería. Son dos términos distintos también. Cuando se trata de hablar con autoridad no se refiere a gritar. Entonces, tenemos que marcar la diferencia para que la gente que está en el mundo puedan ver el ejemplo de nosotros. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y muchos dicen, no, que esa es la unción de Dios. No, error. De eso no se trata la unción. Así que esto es todo por hoy. Que Dios me le bendiga y que la paz de Dios repose en vuestros corazones. Yo iba a hablar de otro tema, pero Dios trató conmigo para hablarle acerca de esto. Quizás muchos no estarán de acuerdo, pero hay que hablar la verdad. En otro video estaremos hablando de otro tema muy importante. Así que no se lo pierda y le invito que te suscribas a mi canal de YouTube como José García Estudio Bíblico y le des seguir en TikTok como José G Enseñanza y Prédica. Y por Facebook me puedes encontrar como José Alejandro García Contreras. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.